Ok, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 aplicados a la ley de corrientes de Kirchhoff, nos piden encontrar el voltaje Vx y la corriente Ix en el circuito. Lo primero que tenemos que hacer para aplicar ley de corrientes de Kirchhoff es identificar los nodos eléctricos, ¿no? Podríamos pensar que este es un nodo, que este es otro nodo y que este es otro nodo, ¿no? Pudiéramos llegar a pensar eso. Pero ahora nos tenemos que preguntar, ¿el primero es un nodo? No, no es un nodo. ¿Por qué? Porque recordemos que un nodo eléctrico lo vamos a tomar como la unión de 3 o más elementos. En este caso, en esta parte solo une la fuente de voltaje con la resistencia. Por lo tanto, aquí nada más son 2 elementos. Este no lo vamos a considerar como un nodo. El segundo sí es un nodo debido a que tiene conectada la resistencia de 1 kilo ohm, la resistencia de 2 kilo ohms y la resistencia de 4 kilo ohms. Entonces son 3 elementos conectados a un mismo punto. Entonces este punto sí es un nodo. Por último, este punto no es un nodo porque tiene nada más conectado una resistencia de 4 kilo ohms y una fuente de voltaje. Son 2 elementos nada más. Y recordemos que un nodo vamos a verlo como la conexión de 3 o más elementos. Por lo tanto, este tampoco es un nodo. Entonces solo tenemos un nodo al cual llamaremos Vx. ¿Por qué Vx? Bueno, porque también sé que en este resistor va a pasar la corriente Ix. Entonces nosotros vamos a decir que el más menos sea Vx, ¿no? Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, pues podemos empezar con el análisis dibujando la dirección de las corrientes. Como ya sabemos, la convención de las fuentes de voltaje, la corriente sale del positivo y entra por el negativo. Quiere decir que la corriente va a ir en dirección hacia el nodo, ¿sí? Porque sale del positivo y entra por el negativo, ¿no? Entonces viene esta corriente a la cual la vamos a llamar, por ejemplo, I1. Luego Ix ya sabemos, porque nos los están dibujando aquí en el propio ejercicio, que Ix está saliendo de Vx, es decir, es una corriente que sale del nodo. Y también podemos ver que esta fuente de voltaje de 6 volts, podemos decir que viene hacia este sentido, ¿no? Porque recordemos que la corriente sale de la terminal positiva de la fuente de voltaje. Y a esta corriente la podemos llamar, por ejemplo, I2. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, yo ya sé que aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en Vx, pues me van a quedar igual, todas las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Eso quiere decir que va a quedar I1 más I2 es igual a Ix, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué I1 más I2? Porque I1 son las corrientes que están entrando a Vx, ¿no? I2 también está entrando a Vx. Y es igual a Ix porque es la única corriente que sale del nodo. Por lo tanto, pues esta ecuación es la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, recordando la ley de Ohm, nosotros decimos que V es igual a RI. Si nos damos cuenta, aquí estamos trabajando con corrientes. Entonces tengo que, por medio de la ley de Ohm, despejar la corriente para dejarlo en términos de voltaje y resistencia, que es lo que tengo. Entonces la corriente I va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, yo ya sé que la corriente en un resistor va a ser el voltaje de ese resistor entre el propio resistor. Por ejemplo, para I1, si nosotros vemos aquí, sabemos que la polaridad va a ser más menos. ¿Por qué? Porque sabemos que la resistencia se polariza dependiendo en dónde entre la corriente. Como la corriente primero entra por esta terminal, pues decimos que por donde primero entra es la terminal positiva y de donde sale es la terminal negativa. Lo mismo con Ix, si vemos está entrando por la terminal de arriba y sale por la terminal de abajo. Entonces la polaridad de esta resistencia va a ser más menos. Pero por ejemplo, esta de 6 volts hace que la corriente fluya hacia sentido antihorario. Entonces, por donde entra la corriente va a ser la terminal derecha y de donde sale va a ser la terminal izquierda, ¿no? Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, pues yo ya sé que I1 por ley de Ohm, vamos a escribirlo acá, I1 pues va a ser el voltaje en R1 sobre la resistencia 1, que vamos a decir que la resistencia 1 es de 1 kilo ohm. ¿Quién es el voltaje en VR? Pues sabemos que el voltaje en una resistencia siempre va a ser el voltaje que tenga yo en mi terminal positiva menos el voltaje que tenga yo en mi terminal negativa. Por lo tanto, I1 va a ser igual a el voltaje que tengo en la terminal positiva. ¿A qué tengo conectada la terminal positiva? ¿A qué voltaje? A 9 volts. Entonces va a ser 9 volts
menos el voltaje que tenga yo conectado a la terminal negativa de mi resistencia, en este caso sería Vx, ¿no? Sobre la propia resistencia, 1 kilo ohm, ¿sí? Entonces de esa manera ya tenemos I1, va a ser 9 volts menos Vx entre 1 kilo ohm. Perfecto. Más I2. ¿Quién es I2? Ah, pues lo mismo. Veo mi resistencia. ¿Qué voltaje tengo en mi terminal positivo? Pues 6 volts, ¿no? Entonces escribo 6 volts menos ¿qué voltaje tengo yo en mi terminal negativa? Vx, ¿no? Entonces va a ser 6 volts menos Vx sobre la propia resistencia. En este caso es de 4 kilo ohms. Y esto lo igualo a Ix. Nuevamente vemos qué voltaje tengo en mi terminal positiva de mi resistencia de 2 kilo ohms. Tengo el voltaje Vx, ¿no? Entonces yo le pongo Vx menos el voltaje que yo tenga en mi terminal negativa. Pero fíjense que está conectado, la terminal negativa está conectada a tierra, ¿no? Y recordemos que cuando está conectada a tierra es 0 volts. Entonces obtenemos con eso que Vx menos 0, porque es el voltaje de tierra, entre la propia resistencia, 2 kilo ohms. Muy bien. Teniendo esto, lo que podemos hacer es multiplicar toda esta ecuación por 4 kilo ohms para simplificar esto un poco, ¿no? Por ejemplo, si yo multiplico este 4 kilo ohm por todo esto, me va a quedar 4 kilo ohm entre 1 kilo ohm, pues nada más me queda 4, ¿no? Porque las unidades se cancelan. El K se cancela con el K, que es por 10 a la 3, recordemos. Y la unidad, pues es el ohm, también se cancela. Entonces simplemente me quedaría 4. 9 por 4 es 36. Entonces tendríamos 36 volts menos 4 Vx más este 4 kilo ohm. Al multiplicarlo por todo esto, pues 4 kilo ohm entre 4 kilo ohm se me queda 1, entonces nada más me queda el numerador, me queda 6 volts menos Vx. Y esto va a ser igual a 4 kilo ohm entre 2 kilo ohm, pues me queda simplemente 2. 2 por Vx, pues es 2 Vx. Y bueno, 2 por 0, pero me queda 0. Entonces lo que aquí puedo hacer es pasar las Vx que tengo, fijar que tengo yo esto Vx y esto Vx, del lado derecho de mi ecuación, para tener así 36 más 6, pues me va a quedar 42 volts, va a ser igual a 2 Vx más 4 Vx más Vx. Cuando nosotros tenemos esto, 2, 4 y 1, pues simplemente sería sumarlos. En este caso nos quedaría 7, 4 y 1, 5 y 2, 7, 42 volts va a ser igual a 7 Vx. Por lo tanto, despejando Vx, pues me va a quedar 42 entre 7, ¿no? Y sabemos que 42 entre 7, pues simplemente es 6 volts, ¿sí? De esta manera encontramos el voltaje Vx, que es una parte del ejercicio, ¿no? Nos piden encontrar el voltaje Vx, pero también nos piden encontrar la corriente Ix. ¿Cómo calculamos la corriente Ix? Pues yo sé que por ley de Ohm, yo sé que Vx va a ser igual a Ix que multiplica a mi resistencia, ¿no? 2 kilo ohm. Entonces simplemente observo que aquí yo tengo ya Vx, que es 6 volts. Quiero despejar Ix, entonces ese 2 kilo ohms que está multiplicando lo paso dividiendo, 2 kilo ohms, y esto va a ser igual a Ix. Recordemos que kilo es por 10 a la 3, entonces realmente lo que tenemos es 6 volts entre 2 por 10 a la 3 ohms, y esto me va a quedar en amperes. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer un poco hacia abajo el pizarrón. Y bueno, haciendo esto, pues lo que podemos hacer es simplemente dividir 6 entre 2 y me quedaría 3, pero me quedaría 3 entre 10, bueno, entre 10 a la 3, ¿no? Entonces lo que podemos hacer aquí es este 10 a la 3 que está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando a la parte de arriba por simple matemáticas, y lo que puedo hacer es nada más cambiar el signo de la potencia. Entonces me va a quedar 3 por 10 a la menos 3, ¿sí? Volts entre ohm, pues me queda ampere, y esto va a ser igual a Ix. Sin embargo, no solemos utilizar la notación científica, nosotros hacemos uso de los prefijos, y como observamos, el por 10 a la menos 3 es mili. Eso quiere decir que mi resultado lo puedo dejar expresado como 3 miliamperes. Y de esta manera encontramos la corriente Ix,
que es la corriente que pasa por el resistor de 2K, y el voltaje Vx, que es el voltaje en el nodo, mediante la ley de corrientes de Kirchhoff o análisis de nodos.